Vamos a proceder a la visualización de los componentes del proyecto. En primer lugar está el Arduino Uno. Este estará conectado al ordenador a través de un cable USB que tendrá un extremo A y un extremo B. A través de este cable el Arduino recibirá tanto la corriente como tendrá acceso al puerto serial, por el que recibirá y enviará los datos. El Arduino tiene varios pines conectados. Empezaremos por los pines 8, 9 y 11. Estos pines estarán conectados al driver L298N. Los pines 8 y 9 marcarán el sentido de giro a derechas o a izquierdas del motor, y el pin 11 marcará el PWM, que permitirá al motor regular su velocidad. Además, el driver estará conectado a la corriente, y para ello utilizaremos un transformador de corriente alterna a corriente continua de 12 voltios. El propio driver estará conectado al motor a través de estos cables rojo y marrón. El motor recibirá dos señales. Estas señales servirán para regular tanto el giro a derechas como a izquierdas, con su velocidad correspondiente. Además, el motor recibirá 3,5 voltios de corriente para poder utilizar el encoder. El encoder nos enviará al Arduino a través de los cables morado y gris a los pines 2 y 3 las señales de los sensores A y B. Estos sensores nos ayudarán para saber el giro del motor, si es a derechas o a izquierdas, además de su velocidad, la rapidez con la que los pulsos son leídos. Tanto el motor como el Arduino como el driver estarán conectados a la misma tierra. Se ha estructurado el software en maestro-esclavo, de manera que el usuario dispone de una interfaz gráfica desarrollada en MATLAB App Designer, por la que se envían órdenes al Arduino a través del serial y se controla el motor. A su vez, el Arduino envía cada 50 milisegundos información de velocidad, posición, referencia de velocidad, referencia de posición y señal de control. A MATLAB le llegarán estos datos e irá graficándolos en distintos ejes de posición y velocidad según corresponda. La interfaz de App Designer permite conectarse y desconectarse al Arduino. Hay que elegir Baudius y puerto válido en los campos correspondientes. Permite también activar o desactivar el control por velocidad y posición, y elegir una velocidad o un ángulo. También permite fijar los valores de las constantes Kp, Ki y Kd del bit de velocidad y el de posición. Y finalmente permite visualizar las gráficas en velocidad-tiempo y en ángulo-tiempo. Tras simular el comportamiento del motor ante una entrada de tipo escalón, se puede ver a simple vista en la propia interfaz del App Designer que se trata de un sistema de primer orden, con un único polo y sin ceros. Para hallar los constantes del modelo Ke y T, nos hemos servido de los vectores de tiempo y posición que quedan reflejados en la tabla de Excel de la diapositiva. A partir de los vectores de la diapositiva anterior, hemos sacado Ke, la posición máxima a la que llega, en la que se estabiliza, tras lo cual, para calcular T, hemos cogido el tiempo correspondiente al valor del 95% de Ke y lo hemos dividido entre 3, para conseguir así T. Este proceso se ha repetido para diferentes modos de funcionamiento del motor. Anteriormente, nos hemos servido de la herramienta de MATLAB, System Identification, para verificar nuestra función de transferencia, conformando así su comportamiento como primer orden. Finalmente, hemos comparado la función obtenida mediante MATLAB y la conseguida numéricamente, siendo el error diferente en función de las distintas colocaciones del motor. Se ha recurrido a una librería de Arduino PID Library de Brett Beauregard, para la implementación del PID de velocidad. Las entradas del PID serán la velocidad deseada como referencia y la velocidad actual medida por el encoder.
La salida del PID controlará el motor y fijará la velocidad. Se ha utilizado como carga una rueda, y el escalón de entrada que se da al sistema es de un 70% de la velocidad máxima, unas 90 revoluciones por minuto. En un primer lugar, se ha intentado usar el PID conseguido con PID-tuner, de la función de transferencia obtenida en la identificación. Sin embargo, el comportamiento que se obtiene experimentalmente no cumple con las especificaciones deseadas. Se han tenido que obtener los valores de Kp, Ki y Kd de manera totalmente experimental. Partiendo de cero para los valores de Kp, Ki y Kd, primero se tantea una Kp a la que la velocidad real consigue coincidir con la velocidad deseada, observando la gráfica. No obstante, se observa que lo hace después de un tiempo considerable y que no es válido para el uso de nuestro motor. Para solucionarlo, hay que introducir una acción integral e ir parametrándola hasta obtener un tiempo de establecimiento aceptable. Hemos observado que en nuestro caso no es necesario añadir una acción derivativa para tener un comportamiento bueno. Adicionalmente, como se puede leer en el blog del autor de la librería, el PID implementado corrige otros problemas que pueden surgir en el control, como son el derivative kick, que tiene lugar cuando hay saltos bruscos en la señal de referencia que son aumentados por la acción derivativa, el problema de saturación, permitiendo introducir límites y eliminando el wind-up, facilita el cambio de parámetros internos sin causar comportamientos raros, etc. Vamos a demostrar el funcionamiento del control de velocidad para distintas constantes de nuestro PID. En principio pondremos una Kp baja de un valor de 0,01 aproximadamente y una Ki y Kd de valor bajos también 0. Como vemos, al darle una velocidad, el motor no arranca, dado a que no vence el par de arranque con esta Kp tan baja. Así que lo que haremos será subirla hasta un valor que hemos encontrado óptimo, que sería el 0,33, y le daremos una velocidad de 70. En este caso, como podemos ver, el motor sí que arranca. Lo único sería que la ganancia es muy baja. Esto lo solucionaremos dándole al motor una KI más alta, por ejemplo de un valor 0,4, que si le ponemos a 70 podemos ver cómo evoluciona de manera correcta y sin grandes saltos. Vamos a ver qué pasaría si hubiésemos puesto una KP mucho más grande, por ejemplo ponemos un 1. En este caso, como puede ver, el motor actúa de manera descontrolada y no alcanza la velocidad deseada en ningún momento. A continuación, se puede ver la diferencia en el funcionamiento en bucle abierto y en bucle cerrado. Procedemos a la demostración del funcionamiento del control de posición, en el que previamente hemos puesto los valores tanto de las constantes del control de velocidad como el del control de posición. Procedemos primero a demostrar 45 grados. Como vemos en rojo aquí en la derecha se sitúa el ángulo actual y en azul el ángulo deseado, que es el marcado por el mando. Ahora pasaremos a 90, luego pasaremos a 180, de ahí pasaremos a 90 otra vez, 135, 270, 360, de ahí a 15 y a 0. El ajuste del regulador se ha hecho usando como única carga una rueda a la que se ha adherido un indicador para poder ver visualmente el ángulo. El eje de giro está en posición vertical. La posición 0 grados es la posición en la que se enciende el Arduino y el motor. Teniendo el sistema con control PID de velocidad anteriormente, se ha añadido un PID en cascada para el control en posición o ángulo. En esta ocasión también se ha hecho uso de la misma librería de Arduino, Arduino PID Library de Brett Beauregard.
Las entradas del PID de posición son el ángulo deseado y la posición en la que nos encontramos. La salida del PID de posición se conecta a la entrada referencia del PID de velocidad. De esta manera, el PID de velocidad controlará el giro del motor para llegar a la posición final. Vamos a proceder a hacer varios muestreos para calcular las constantes óptimas de nuestro PID de control de posición. Empezaremos con un valor de Kp muy bajo de 0,001 y una KI y KD valor 0. Encenderemos el control de posición y vamos a darle unos ángulos aleatorios como son 45, 90, 180, 90 y 35. Como vemos, el error es muy grande y el motor no es todo lo óptimo que querríamos. Así que vamos a ver qué pasaría si le damos un valor más grande, como por ejemplo de valor 10. Y encendemos el motor. Y le empezamos a dar ángulos otra vez, 45 por ejemplo, 90 por ejemplo, 180, 90 y 135. Como vemos, el motor ahora va tan rápido que también acumula un error muy grande. Así que llegamos a la conclusión que el valor óptimo aproximadamente sería un valor de 0,01, que vamos a comprobar ahora mismo con valores de, por ejemplo, 45, 90, 180, 90 y 135. Y vemos que los valores finales son muy exactos y el motor consigue las posiciones queridas. Para evitar la zona muerta en zonas cercanas a la posición final, se ha añadido un bloque dentro de la operación 3 que establece una velocidad mínima ligeramente superior a la necesaria para superar el par de arranque. Además, como se explicó antes, el motor se para cuando se encuentra a más o menos 1,4 grados de la posición final. Como se puede ver en la figura siguiente, se evita que el motor se quede parado antes por no superar el par de arranque. Además, cuando esto sucede, se puede oír el motor intentando moverse sin resultado. Procedemos a la demostración del funcionamiento del control de posición, en el que previamente hemos puesto los valores tanto de las constantes del control de velocidad como el del control de posición. Procedemos primero a demostrar 45 grados. Como vemos en rojo aquí en la derecha se sitúa el ángulo actual y en azul el ángulo deseado, que es el marcado por el mando. Ahora pasaremos a 90, luego pasaremos a 180, de ahí pasaremos a 90 otra vez, 135, 270, 360, de ahí a 15 y a 0. Vamos a proceder a la demostración del robot. Primero encenderemos el Arduino y, por ejemplo, vamos a utilizar el control de velocidad. Para ello encenderemos y le daremos unas constantes que previamente hemos visto que estas son las óptimas. Así que empezaremos con la velocidad a la que se han calculado. Y como vemos, los resultados son los óptimos. Ahora vamos a ir cambiando la velocidad, por ejemplo a menos 30. A menos 90. O a 40. Ahora apagaremos este control de velocidad, lo pondremos a 0 y encenderemos el control de posición. En este control pues le daremos unos valores de Kp 0,05, KI y KD 0 y empezaremos a girar el robot, por ejemplo 45 grados, 90, 180,
270, 360, 180 y 45.